cuando Dios te estaba llamando. Somos Radio Predicando el Evangelio. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para Buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Somos las Damas FINEC en Radio Predicando el Evangelio. Somos las Damas FINEC de Brisas del Valle. Somos un grupo, una organización de mujeres que nos desenvolvemos en el medio, algunas como amas de casa, comerciantes, profesionales, donde no existe ningún tipo de barrera religiosa, social, económica, cultural ni política. Y a nuestras reuniones son todas bienvenidas. No somos profesionales de la fe, ni pastoras, ni somos una nueva religión, ni grupo social. Servimos por amor y gratitud y damos gracias a Dios por permitirnos este privilegio que es trabajar para Él. Nos reunimos en lugares neutrales como hoteles, restaurantes, cafeterías, a compartir nuestras experiencias de vida a través con nuestro Señor Jesucristo o la fortalezca. Nadie le pedirá que cambie de religión, es un cambio de relación. Esperamos que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, podremos ser mejores esposas, madres, hijas, empresarias, empleadas, patronas, vecinas, amigas, ciudadanas, pero sobre todo mejores hijas de Dios. Somos las mujeres más felices de la tierra. Y para que nos hable de las maravillas de las que le estamos hablando en esta tarde, presentamos a la embajadora que a Dios le ha placido traer esta tarde. Su nombre es Gualdina Hernández. Muy buenas tardes, amado auditorio, ¿verdad?, que está escuchando en esta preciosa tarde, que a Dios le ha placido podernos traer y a través de esta plataforma compartir con ustedes un poco de las tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad?, a través de haber llegado a Fraternidad. Como bien dijo la amada, mi nombre es Gualdina Hernández, soy de San Pedro Sula. Quiero comentarle que hace 5 años llegué a Fraternidad. No todos, pero dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, somos 7 hermanos de 4 padres diferentes. Soy la penúltima, después de mí hay un hermano menor que mí. Bueno, dentro del hogar, mientras viví con mis padres, lo único que yo recuerdo desde que tuve uso de razón, empecé a presenciar lo que era la violencia doméstica. Debido a que mi padre pues sufría graves problemas con el alcohol, una persona alcohólica, mi madre una mujer muy luchadora. Probablemente, digo yo, pues mi mamá buscando la felicidad se equivocó cuántas veces, porque imagínense 4 padres dentro de nuestra familia de 7 hermanos. Resulta que a la edad de 8 años, amada, yo perdí a mi madre en un accidente. Justo para estas fechas del 16 de octubre yo perdí a mi madre en un accidente. Ella vendía, era una mujer comerciante. Recuerdo que en mi infancia, bueno, nos tocó ver muchas veces cómo mi papá lastimaba a mi madre, que aún el día que ella falleció todavía llevaba secuelas en su rostro de una golpeada que le había dado él unos días antes. Mis 5 hermanos mayores, que no eran de ese matrimonio, de ese hogar, después de la muerte de mi madre, pues ellos emigraron a Estados Unidos. Uno de mis hermanos, que al parecer pues quedó desaparecido, con el tiempo nos dimos cuenta que sucedió, nuestra familia quedó desperdigada después de que mi madre murió. Esos demás hermanos, 4 hermanos, aún siguen en Estados Unidos. Mire cuánto tiempo ha pasado y nosotros pues no tuvimos realmente una relación muy cercana como hermanos. Unos años más tarde mi padre fue infectado con VIH, igualmente mi padre falleció. Una persona que nunca más volvió a rehacer su vida, lastimosamente, en cuanto a los vicios. Imaginamos que él obtuvo esa relación y solo para que él quedara, ¿verdad?, infectado con esa terrible enfermedad. Es de esa forma que mi hermano menor y yo pues tampoco pudimos tener la oportunidad de crecer juntos. Nos visitábamos eventualmente porque pues él vivía con un familiar, yo vivía con otro familiar.
donde nuestras vidas empezaron a ser marcadas, ¿verdad? Desde muy temprana edad yo empecé a sufrir acoso sexual, abusos sexuales. En todo lugar donde viví empezaron a marcar mi infancia de esa manera. Quiero decirle que fue pasando el tiempo. Yo recuerdo que en cierto momento pues yo ya no vivía con esta familia. Desde muy temprana edad yo empecé a convivir con una persona por una deuda que mi padre tenía, y es así como a la edad de 14 años, saldando esa deuda de mi padre, esa era la condición, yo quedé embarazada. Desde la edad de 14 años yo me convierto en madre por primera vez. Un niño cuidando a otro niño, porque durante yo estuve bajo el techo de mis padres, mi mamá, todavía alcancé esos grados de ignorancia, podría decirle ahora. Mi mamá siempre, cuando nos sentábamos a la puerta con mi hermanito menor, siempre que veíamos un avión pasar, ella decía: en uno de esos te trajeron a ti, y unos años más tarde en uno de esos vino tu hermano. Para mí nunca me imaginé que una mujer a través de una relación podía quedar embarazada. Y es así, amada, como empieza una nueva etapa en mi vida. Imagínense, 14 años cuidando una bebé, una recién nacida. Recuerdo que a los 3 meses de haber dado a luz, aquel varón me quitó mi hija y bueno, decidió pues echarme de aquel lugar, y es así como yo me vengo a San Pedro Sula y empieza una vida muy diferente. Yo no tenía dónde vivir, no tenía a quién acudir, y es ahí donde yo empiezo a estar en un lugar, estar en otro lugar. Noches me quedaba en una parte, otras noches en otro, hasta que se llegó el momento, ¿verdad?, que una persona que conocía a mis hermanos, de hecho había convivido con él, habían procreado hijos, me proveyó un trabajo en una zapatería. Ella al principio me daba dónde quedarme. A medida el tiempo iba pasando, pues ella vivía con su mamá le prohibió determinadamente que yo estuviera quedándome en ese lugar. El hecho de ser madre a la edad de 14 años, pues para ella era algo demasiado ofensivo. Ella siempre me tachaba, me decía cosas bien horribles, la verdad. Y recuerdo que en ese proceso, pues bueno, fue donde yo conocí a mi segunda pareja, una persona que realmente yo no amaba, ni tampoco estaba enamorada. Simplemente veía en él la oportunidad de tener un lugar donde vivir, según yo, donde yo iba a estar y no iba a ser maltratada, según yo, un lugar que me iba a sentir segura. Y es así como comienza una nueva etapa en mi vida, en brazos de una nueva persona, sin darme cuenta, ¿verdad?, lo que me esperaba en ese lugar. Un hombre con tantas ataduras, quizás más dañado de su corazón que el mío. Un varón que venía de un hogar destruido, de una familia destruida, con muchas inseguridades, y el refugio de él era el alcohol, las drogas, mujeres. Un hombre que probablemente no tenía amor en su corazón. Y es aquí, amada, donde comienza a marcar mi vida con golpes, humillaciones. Empieza aquella vida que un día yo viví con mis padres. Estaba repitiendo la historia que un día yo había vivido en casa. Y así, amada, va pasando el tiempo. Llegó un momento a una temprana edad donde yo lo único que deseaba era morir. Sentía que mi vida no tenía sentido, que no valía la pena seguir luchando. Recuerdo que en ese proceso pues yo salgo embarazada. Cuando aquel varón sabe que estoy embarazada, pensé de alguna forma que iba a haber un cambio en la vida de él, ya que era su primer hijo, pero las cosas no tornaron de esa forma. Empiezo a ser maltratada, embarazada de aquella bebé. Fui a dar 3 veces al hospital después de las golpeadas que él me daba, me dejaba sangrando, y es así, ¿verdad?, sucesivamente como mi vida era al lado de este varón. Recuerdo que, bueno, no solo en una ocasión me tocaba esperar fuera del apartamento donde vivíamos, mientras él salía con otra mujer del cuarto para luego poder entrar a descansar. Yo no podía decir nada. Llegó un momento donde yo le tenía tanto temor a él, porque siempre habían amenazas, siempre habían humillaciones, me tenía tan atemorizada que él podía hacer lo que él quisiera, yo solo tenía que callar y aguantar. Llega un momento donde me toca dar a luz, nace mi segunda hija. Cuando nace mi hija, pues la vida no cambió. Él seguía igual de posesivo, maltratándome. Muchas veces me dejaba con candado para que yo no saliera, y tenía que quedarme todo el día aguantando hambre, amamantando a mi hija. Y todo eso, amada, lo único que venía a mi mente: ¿por qué no me muero si yo no sirvo para nada? Empecé a devaluarme, empecé a sentirme una mujer inútil, empecé a sentir tantas cosas emocionalmente que yo sentía que no merecía vivir. Recuerdo que en su momento, pues,
vino una esperanza a mi vida. Yo dije, si yo me fuera a Estados Unidos, mi vida cambiaría. Cada noche que yo me acostaba a dormir con mi hija, yo empezaba a pensar, si yo viajara a Estados Unidos, yo compraría una casa, yo haría esto, haría lo otro, mis hijas vivirían diferentes, porque muchas veces yo había aguantado hambre, conocía realmente lo que era la miseria, dormir en cartones, dormir adentro de una caja sin tener una cobija, sin tener una almohada donde recostar mi cabeza. Era tanta la miseria que yo soñaba demasiado alto. Todos los días soñaba y pintaba la casa de diferentes colores, la volví a hacer, la volví a armar, y aquello se fue volviendo en mí un sueño que yo dije, yo tengo que lograrlo algún día. Recuerdo que en esta ocasión, pues, de repente el hombre llegó drogado, yo me hice la dormida, porque cuando llegaba tomado era cuando más hablaba y más insultos llegaban, y yo trataba de hacerme la dormida para ignorar lo que estaba sucediendo, y de repente yo sentí que me agarró del cabello y me empezó a arrastrar, a golpear con los pies, y llegó un familiar de él y me miró en la condición que estaba. Yo ya no metía ni las manos, amada, yo estaba resignada a que pasara lo que tenía que pasar. Y es en ese momento, ¿verdad?, donde de repente por la mañana alguien toca la puerta, y era un familiar mío, una de mis tías, y llega y me dice, un día de estos me van a avisar que ese hombre te mató, y antes de que eso suceda, yo me voy a quedar con tu hija y vos te vas a ir, aunque sea de jalón, andate, busca tu destino, pero no puedes quedarte con él porque te va a matar. Mire que yo vine y tomé la palabra que ella me dijo y no quise esperar más, porque muchas veces me golpeaba. El siguiente día solo sabía decir que no se acordaba, que no sabía por qué lo hacía, y así se quedaba todo. Ese día yo no quise dar una oportunidad de que él viniera con sus excusas, y es así, amada, cuando yo decido largarme a puro jalón desde que salgo de San Pedro Sula. No llegué muy lejos, llegando yo a Guatemala, la capital, a puro jalón. Recuerdo que yo casi pierdo mi vida. Pasó un acontecimiento en mi vida donde yo empecé a ser golpeada, tantos golpes recibí en mi rostro que hasta el día de hoy todavía hay algo que me recuerda ese día que Dios me sacó de la muerte y me dio una nueva oportunidad. Me dejaron casi muerta en un solar baldío. Recuerdo que yo no podía correr, ni siquiera podía defenderme, porque había quedado completamente ciega de tanto golpe que recibí. Pero había un varón que desde que comenzó la escena se había ido escondido, viendo a ver hasta dónde llegaba. Y cuando él me miró tirada en aquel solar baldío, él vino y se acercó y me dijo, ese hombre te va a matar. Y yo le pedí ayuda, no lo podía ver, pero yo en ese momento, como pude, alcancé el hombro de esa persona y le pedí ayuda. Corrimos, y llegando a un determinado lugar, el varón me pregunta, dame algún número de teléfono de un familiar tuyo para decirles a dónde estás y que te vengan a traer, porque si ese varón te encuentra te va a matar. Él es un policía de la localidad. Y recuerdo que yo empecé a llorar y digo, yo, ¿a quién van a llamar aquí si yo ni siquiera conocía dónde estaba? Y yo le dije, yo soy de Honduras, y la verdad yo estaba casi segura que ese varón me había deshecho los ojos, y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a regresar a Honduras ciega, déjame donde él me encuentre y que me termine de matar. Recuerdo que él, al darse cuenta que yo no era de ese país, él me llevó a su casa haciéndome pasar como que yo era su novia. Le dijo a sus padres, ¿verdad?, que a mí nos habían asaltado, pero que yo me había puesto y por eso me habían dejado de esa forma. Es así como llegamos a ese lugar, pasadas unas semanas, que yo empiezo a abrir mis ojos. Parecía un monstruo de mi cara, pero me di cuenta de que pues no había perdido la visión todavía. Yo tenía mi vista buena, lastimada exageradamente porque tenía coágulos, la cara toda morada, era horrible. Y en ese momento es donde yo me doy cuenta en qué lugar estoy. Amada, yo estaba en un centro de ocultismo. El joven y su hermana, sus padres, trabajaban la magia negra. Cuando me doy cuenta dónde estoy, realmente yo me sentía aún más ahogada, aún más hundida. Yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Y es así como yo empiezo a darme cuenta dónde estoy. Las instrucciones dentro de ese lugar era que yo no podía comunicarme con nadie. De la puerta hacia afuera yo no podía salir. Siempre me atemorizaba diciéndome que el hombre que me había golpeado pasaba todos los días por ahí, y que si él me veía me iba a matar. Por esa razón yo no podía salir, todo lo tenía que hacer dentro de esa casa. Y es ahí, pasó un año en ese lugar donde podría contarle tantas experiencias que yo viví en esa casa. Fue entonces donde yo empecé a darme cuenta que lo que en su momento yo veía en la televisión no era solamente un drama, no solamente era una actuación, sino una realidad. Empecé a experimentar muchas cosas que se mueven en el mundo del ocultismo en ese lugar. Quiero decirle,
decirle que fue allí donde mis ojos fueron abiertos a esta otra vida, porque ya lo espiritual es algo que va más allá, amados, de lo que nosotros podemos vivir en el mundo real. Recuerdo que en ese momento, pues este varón, pues yo pasé a ser la pareja de este hombre desde el primer día que yo llegué a ese lugar. Es así como de repente los nervios, el miedo, a mí no me daba apetito, yo empecé a caer, mi cuerpo físico empezó a decaer. Un día me levanto vomitando sangre y ellos llaman a un médico que era amigo de ellos. Este señor llegó a tomarme muestra. Los resultados cuando vienen es que hay una pequeña úlcera que se había reventado en mi estómago por no comer, y aparte de eso, pues yo estaba embarazada. Ya se puede imaginar, ahí se acabó el sueño americano, ahí se acabaron aquellas ilusiones de lo que yo llevaba en mente hacer para mis hijas. Un año prácticamente de no saber nada de mis hijas, y es ahí donde comienza un proceso en mi vida, un embarazo, imagínense, no deseado. Empiezo a sufrir ataques porque cada vez de que esta muchacha verdad, estaba haciendo sus trabajos y estaba poseída, esta mujer iba contra mí. Empecé a vivir una experiencia terriblemente en ese lugar, tanto que llegó un grado a mi vida de que yo no dormía por las noches. Tenía aquel temor que llegué a decaer tanto que a veces estaba barriendo de pie y yo empezaba a tener sueño profundo, aún parada, amada, y él empezaba a preguntarme cosas que yo podía ver a través de lo que me estaba sucediendo, y ellos estaban manipulando a mi mente. Empezaron a suceder cosas muy tremendas que lastimosamente por el tiempo pues no podría describirle tanto que pude vivir en ese lugar. Pero Dios, con brazo fuerte, un día, menos pensado, después de un año de no poder salir de ese lugar, la señora, la madre de él, tuvo una necesidad para que yo fuera a cubrir su puesto de trabajo. Y esa es la primera vez que yo salgo de ese lugar, y yo recuerdo que lo primero que hice, a medida yo me estaba arreglando, sacar mis documentos, mi cédula, y meterla dentro de mis zapatos y ponérmelos, y de esa forma yo me voy a ese lugar a cubrir su puesto de trabajo. En su momento me mandan a dejarle un café a la secretaria de ese hospital. Cuando yo abro la puerta, mi sorpresa es que esta mujer es una cantante cristiana y ella estaba practicando unas alabanzas de adoración porque ella tenía un concierto ese día. Yo empiezo a oír las alabanzas que ella canta y yo me empecé a quebrantar y empecé a llorar, y desesperadamente yo empecé a contarle a ella lo que yo estaba viviendo. Le enseñé mis papeles, le dije: yo soy de Honduras, yo quiero regresar a mi país, ayúdeme. Y ese fue el momento donde el Señor fue en mi rescate, porque esa persona Dios la puso en mi camino para que yo pudiera regresar a mi país. Quiero decirle que yo regreso a Honduras. Usted no se imagina cuando yo veo, verdad, el rótulo que dice en la frontera: bienvenido a Honduras. Yo quería gritar en esa unidad de transporte, quería gritar. Yo deseaba decirle a la gente que nunca abandonaran su país, porque verdaderamente, amadas, usted que me está escuchando, Honduras es un país de bendición. Lastimosamente, pues quien ha tenido el país de cabeza pues son las malas, verdad, lo que han venido a gobernar el país, y nosotros mismos como pueblo muchas veces hemos destruido nuestra nación. Yo llego a Honduras y llego un día a las 11 de la noche, no tenía dónde quedarme, no tenía dónde ir, y recuerdo que amanecí así. El siguiente día pues yo empecé, porque yo quería saber qué había pasado con mis hijas. Es así cuando yo decido buscar a aquel hombre y saber qué había pasado con mi hija, con mi segunda bebé, porque yo sabía que no había quedado en buenas manos, porque este varón pues le había quitado a la niña a mi tía. Con temor, con odio en mi corazón, porque lo que yo más portaba era odio. Sentía que todo lo que yo había vivido era por causa de aquel hombre que me había dado mala vida. Recuerdo que lo encontré. Cuando lo veo, la sorpresa es que aquel hombre como que había visto a saber a quién, me abraza, me atiende, me da de cenar, empezamos a compartir, veo a mi hija, y de repente pues él me cuenta que una semana después de que yo me fui, a él lo intentaron matar, y en ese proceso él le pidió una oportunidad a Dios, y él estaba buscando del Señor. Recuerdo que en ese momento yo no hallaba cómo decirle, cuando de repente me dice: pero vos estás gordita, contame cómo te ha ido. Y yo estaba pero tan amargada que no me importó. Yo le dije: yo no estoy gordita, yo vengo embarazada. Usted no se imagina la actitud de aquel varón. Empezó a llorar, no fue nada fácil. Llegamos a un momento determinado donde no sabía qué hacer. La verdad que él no fue de un día para otro, pero ya casi para dar a luz, este varón viene y me dice que intentemos nuevamente, ¿verdad?, una relación.
Nuevamente me encuentro obligada porque no sabía qué hacer, pero yo quería estar con mi hija y por ley yo había perdido todos los derechos porque quien se había ido había sido yo. Una vez más decido volver con este varón solo por tener un lugar donde mis hijos crecieran juntos y no tuviera que andar dejando un hijo regado por aquí, por allá. Comenzamos una nueva vida, la sorpresa que Dios me da, que a la hora de dar a luz yo tengo un hermoso varón, que es mi único hijo varón. Dios me ha bendecido grandemente con mis hijos. Amada, 6 meses después viene un diagnóstico de cáncer a mi vida y yo me ganaba la vida lavando ajeno, vendiendo pan, vendiendo ropa, limpiando casas, planchando ajeno, y esa forma yo iba saliendo adelante. Pues aquel hombre, al darse cuenta que yo había dado a luz un varón, volvió nuevamente a las andadas con mujeres, en drogas, en alcohol, y mi vida pasó a ser aún peor. En ese proceso de que yo tengo, ¿verdad?, ese diagnóstico de cáncer, me fui a poner en tratamiento en el hospital aquí en San Pedro Sula. Ahí está mi diagnóstico. Estaba en el tratamiento, cuando se llega la fecha para hacerme exámenes, para operarme y quitarme todo lo que era mi matriz, recuerdo que cuando vengo con los resultados nuevamente a la consulta, la sorpresa era de que no podían hacer nada porque el óvulo nuevamente estaba ocupado. Yo estaba embarazada una vez más. Tanto así, un embarazo de alto riesgo, pero a la edad de 23 años yo era madre de 4 hermosos hijos. Quiero decirle que en el proceso de mi embarazo yo empecé a buscar de Dios y recuerdo el Señor hizo un milagro poderoso. Cuando yo vuelvo a ir para que me programen la fecha de operación, la sorpresa es que mi matriz, mi vientre estaba completamente sano hasta el día de hoy. Es en ese momento cuando, vengo y continúo mi rutina, trabajando en las calles para sacar adelante a mis hijos. En ese proceso yo vivía como mujer una vida demasiado lastimada, no me sentía amada, valorada de ninguna forma. Y es así, amada, cuando yo empiezo a juntarme con personas que van a las discos, que usan drogas, que usan alcohol, y empiezo a caer en ese jueguito, tanto así que empiezo a caer en el juego de las redes sociales, a recibir mensajes de otras personas, tanto que yo llegué a enamorarme de alguien que ni aún conocía, con solo el hecho de las palabras bonitas que aquel varón todas las mañanas enviaba, dándome un mensaje de buenos días, diciéndome que era la mujer más hermosa. Yo decía, ¿dónde me habrá visto? Porque yo me levantaba con aquel pelo que más bien asustaba, no tenía ni cómo arreglarme. Algo en mí, tanto que yo empecé a enamorarme, empecé a hablarle de amor, empecé a decirle que cuando no me mandaba ese mensaje yo sentía que cambiaba mi estado de ánimo. Mi esposo no solo una vez me encontró mensajes de él, amenazas, insultos, y empezó aquel combate dentro de nuestro hogar a ver quién era más fuerte, si él o yo. Empezó aquellas discusiones, yo lo amenazaba, le decía pegame, trataba de provocarlo porque mi plan era meterlo preso y que él pagara. Yo quería verlo sufrir por todo el daño que él me había hecho pasar. Sabe que en ese momento fue cuando de repente pues alguien me hizo una invitación a esta hermosa organización. Fue ahí donde yo empecé. Algo que me llamó la atención cuando yo llegué a Fraternidad fue que yo iba mal vestida, maloliente, destruida, destrozada completamente, no confiaba en nadie. Para mí todo el mundo era malo, para mí el amor no existía. Yo llegué a ese lugar y así como iba, destruida, así me recibieron. Me sorprendió cuando me dijeron bienvenida princesa. Yo digo, ¿y a esta qué les pasa? Porque para mí todo eso era hipocresía. Me abrazaron, me sentaron en un lugar, me hicieron tantas invitaciones que nunca quería ir. Justo ese día que yo voy fue porque tenía casi 2 días de no probar un bocado. Prácticamente llegué por la necesidad de hambre física. Y recuerdo que ese día que yo llegué, desde ese día nunca más yo volví a apartarme de ese lugar. Había algo ahí que me llamaba la atención. Cuando yo empiezo a escuchar esos testimonios de cambio de vida, yo decía, pero si Dios lo hizo con esa mujer, yo creo que lo puede hacer conmigo. Y eso me trajo esperanza. Un hogar completamente destruido, donde había sido infiel él, había sido infiel yo. Yo no sentía amor, yo lo miraba y lo aborrecía, lo despreciaba. Era una vida que vivíamos como quien dice, porque no tenemos para dónde salir
ninguno de los dos. En ese proceso, amadas, mi primera hija a la edad de 14 años se unió a un joven. Mi segunda hija, después de haberse ido mi primera hija como a los años, ella cumplió sus 15 años y solo pasó una semana y ella se fue con otro muchacho. Prácticamente mis dos niñas se fueron de la casa con jóvenes, repitiendo la historia que un día yo había vivido. Es así como yo solamente había quedado con mis dos niños pequeños, viviendo en una miseria terrible donde muchas veces los acostaba hasta sin comer todo el día. Y en ese proceso, mire, en fraternidad empezaron a hablarnos de unas papeletas, de unos sobres, decían pidan con fe. Yo escuchaba cómo otras daban testimonio de lo que habían pedido y Dios les había respondido, y yo decía, esto ha de ser pura mentira de ellas. Pero un día yo misma me reté a creer, a ver si eso era verdad, y yo empecé a decirle al Señor en esas papeletas que si verdaderamente Él era real y que si este hombre iba a ser mi esposo con el que yo le iba a servir, que me diera amor para Él y que sanara mi corazón. Sabe, amada, que Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales, algo que solo Él puede hacer. Si había algo que a mí me costaba hacer, era perdonar a este varón, y Dios permitió sanar mi corazón, me dio una nueva oportunidad. Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales, tanto así que yo nunca me imaginé llegar a tener la confianza que yo llegué a tener con Él, llegar a volverlo a amar y comenzar de nuevo. Creo que quizás nunca lo había amado, probablemente hasta que el Señor vino y sanó mi corazón, yo descubrí verdaderamente lo que es el verdadero amor, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, porque el verdadero amor nunca deja de ser. Y fue así, porque hay muchas heridas del corazón que no se sanan recalcando los errores, recordando el pasado. Hay heridas del alma que se sanan solo con amor. Comprendí que si yo no sembraba amor, ¿cómo yo iba a recibir amor? Esto fue lo que me enseñaron, a tener una relación con Dios. A mí me dijeron, no importa tu religión, no estamos cambiando religiones, las llamamos para que aprendan a tener una relación con Dios, y fue eso lo que yo comencé a hacer. Quiero decirle que yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de aceptar el reto de tener una relación con Dios y de aprender a perdonar. Me di cuenta que al no perdonar, la primera persona que se hace daño soy yo, y contamino todo lo que está a mi alrededor, y los que estaban a mi alrededor eran mis hijos, a los que yo decía que tanto amaba, pero eran a los que más daño yo les hacía. Recuerdo que en ese proceso de sanidad, cada testimonio Dios enviaba una palabra a mi vida. Un día una mujer dijo que tuviera fe, porque Dios iba a mandar camellos a mi casa. Me dijo que iba a comprar sin dinero, me dijo que Dios iba a cambiar mis vestiduras. En su momento no comprendí, porque no sabía nada de lo que esa persona me hablaba, pero quiero decirle que todo lo que Dios habló a través de la boca de esa mujer, todo se cumplió tal como lo dijo. Dios cambió mis vestiduras. Aquellos hermanos que se fueron cuando yo era una niña, Dios lo usó para bendecir mi vida. El Señor empezó a mandar a mi casa todo lo que el enemigo había quitado materialmente. Era una mujer que le debía a todo mundo, tanto, imagínese, que yo muchas veces no tenía ni qué comer. Y sabe que desde entonces en mi mesa el pan no ha hecho falta. El Señor ha sido mi proveedor. Dios me ha sorprendido grandemente. Y yo le puedo decir a usted que me está escuchando, hay esperanza. Un día yo llegué sin esperanza, creía que era el final del camino, cuando en realidad se estaba acabando un periodo en mi vida, pero Dios estaba comenzando a hacer el suyo. Quiero decirle, amada, para ir terminando con esto, Dios me sanó de cáncer, Dios restauró mi matrimonio, me dio un amor nuevo para mi esposo, pude recuperar mi familia, pude recuperar mi hogar. Hoy por hoy, mi casa y yo le servimos a Dios, mi esposo y yo estamos al frente de un ministerio. Mi hija mayor, para honra y gloria del Señor, tiene 3 años de estar en Estados Unidos. Ya soy abuela de 3 hermosos nietecitos que están ahora cerca de mí. Nunca yo no podía ni siquiera pagar 100 lempiras en una escuela pública. Mis hijos perdían clases semanas enteras. Ahora Dios me ha dado el privilegio de poder poner a mis hijos en escuelas privadas y que ellos puedan estudiar lo que a ellos realmente les gusta. Y Él ha sido hasta este momento mi sustentador. Mientras yo me he dedicado a hablar de las maravillas de Dios, Dios no ha dejado de sorprenderme y añadir cada día más ese testimonio a mi vida. Quiero decirle a usted que me está escuchando, si usted
usted tiene que perdonar a su esposo, hágalo, no porque él se lo merezca, sino porque usted se merece ser feliz, porque sus hijos no tienen la culpa de las decisiones que en su momento usted tomó. No abandone su hogar, pelee la buena batalla, pídale a Dios un nuevo amor, un nuevo nacimiento, porque hay cosas que no se compran con dinero. Un hogar, una familia, los hijos no se compran con dinero. Mujeres, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no le preguntamos a Dios si realmente es la voluntad de Él. Ese cáncer que estaba asediando mi vida probablemente era por tanto odio que había en mi corazón, tanto dolor que había en mi corazón que estaba afectando mi cuerpo físico. Cuando yo decido perdonar, Dios decidió darme nuevamente mi libertad, mi salud, decidió darme una nueva oportunidad. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es entregar nuestras cargas al Señor y darle a Él lo que se merece. Así es que, amadas, o los varones que me puedan estar escuchando en esta hora, yo no sé cuál sea su necesidad, pero me encantaría poder hacer una oración por usted, ¿verdad? Si es una necesidad para que usted sea sano, yo le quiero decir en el nombre poderoso de Cristo Jesús: Dios es un Dios que sana. Mi padre no solamente me sanó de cáncer. Muchas veces el enemigo va a tratar de venir a poner duda en tu corazón porque acabo de pasar un periodo en mi salud, pero nunca dejé de creer en lo que Dios había hecho. Nunca dejé de creer en las promesas que Él me había hecho a mi vida. Quiero decirle que hoy por hoy soy una sobreviviente, soy un testimonio más de las maravillas de Dios. El Señor lo hizo una y lo hará las veces que sea necesario para que su nombre sea glorificado. Así es que yo declaro en este momento a las personas que me están escuchando que Dios, Jehová Rafa, pone su mano allí en tu necesidad. Hasta hoy la ciencia médica no ha encontrado el medicamento que sana el cáncer, pero yo encontré a mi Padre, que es el Dios todopoderoso y es el mismo que puede hacer el milagro en tu vida. En el nombre de Jesús, así como Dios me sacó de las deudas, de la miseria, de la pobreza, yo declaro que ese mismo Jehová Jireh es tu proveedor, tu sustentador, que no hay nada imposible, que si aún dice la palabra, los pájaros del campo no hilan ni trabajan, y aún Salomón no pudo vestirse como uno de ellos. Así es que yo profetizo sobre tu vida sanidad, libertad financiera. Declaro que tu hogar será restaurado, que todo lo que el enemigo te quitó, la paz, el gozo, la felicidad, la armonía, tendrá que devolvértelo en el nombre poderoso de Jesús. Esta es una tarde de liberación y milagro. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay esperanza, que tu fe no decaiga. El mundo puede caer a pedazos, pero mantente firme, porque fiel es el que ha prometido para cumplir sus promesas. Yo bendigo a cada oyente, Señor, y a donde esta palabra llegue, yo declaro lo sobrenatural de Dios, que ahí donde estés enfermo, en cama, en el hospital, en la clínica, donde sea que esté, tu mano sanadora, Jehová, está sobre él, y habrán testimonios esta tarde de lo que tú estás haciendo, Señor. Habrán testimonios para esa mujer que no ha comido, esa mujer que está llorando ahí en esa mesa, Padre, porque no sabe qué hacer, porque no tiene ni cómo pagar su renta. Tú eres nuestro proveedor. Declaro que los cuervos se alinean a la voluntad de Dios y llevan esa bendición a ese hogar, a esa familia. Tu hogar no se va a destruir, no lo permitas. No le entregues tu familia al enemigo por ir en busca de un sueño que Dios no te ha mandado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Jehová tiene de bendecirte ahí donde tú estás, Él proveerá, Él abrirá puertas en el nombre de Jesús. Y este testimonio, Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Gracias a todos los que pudieron conectarse por sus mensajes, ¿verdad? Bendecimos la vida de nuestra hermana Claudia Pinto. Declaramos que el Señor está obrando, mi amada Abigail Barrientos, que el Señor la bendiga, pastora. Gracias por acompañarnos. A Margot Reyes, el Señor está en el asunto. Él trae un nuevo comienzo para tu familia. Tú eres la luz de tu familia en el nombre de Jesús. Mi hermana Naomi Reyes, que el Señor la bendiga, la proteja. El Señor tiene el control de su hogar. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Bendecimos en el nombre de Jesús la vida de Milagros Rivera. En el nombre de Jesús declaramos que la bendición de Dios está sobre tu vida. Bendito Dios eterno, toda gloria, toda honra, mi hermana Ingrid Gómez. Bendecimos su vida, declaramos la gracia y el favor de Dios. El Señor está obrando, amada. Bendecimos la vida de su esposo, mi amada, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, usted es fiel y verdadero, y gracias a todos los que nos están oyendo. Yo declaro en el nombre
nombre de Jesús, mi amada Araceli, que Dios está obrando y que habrán testimonios esta tarde de lo que Dios está haciendo. Dios le bendiga, profeta Carlos. Es un honor y un privilegio poder saludarle en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por todos los que nos pudieron acompañar. Bendiciones, y así los esperamos el próximo viernes, ¿verdad? A la misma hora. Que el Señor sea bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Bendiciones, Tania Reyes. Buenas tardes. El viernes a la 1. Sí, ya no va a ir. En nombre de Jesús. Por el tiempo, porque como y no sabía lo que hacía.